Noticentro 1, CMI. Ministro de Defensa Iván Velásquez lidera Consejo de Seguridad en Norte de Santander, tras crimen de 2 policías y una mujer. En 12 horas se restablecerá servicio de gas en el suroccidente del país, asegura ministra de Energía y Minas. Restaurantes de Cali buscan alternativas por fallas en suministro de gas. Tragedia en San Luis, Antioquia. Camión atropella a 4 niños. 2 de ellos fallecieron. Así se vivieron las fuertes inundaciones en zona de Calatrava, en Bogotá. 3 mujeres se hacen pasar por funcionarias públicas para robar a adulta mayor. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar lideran un consejo de seguridad en Norte de Santander tras el atentado en Tibú que dejó 2 policías y una mujer fallecidos. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Qué ha trascendido del Consejo de Seguridad? Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues a esta hora avanza un puesto de mando unificado por parte del ministro de Defensa Iván Velásquez y toda la cúpula militar. Allí está el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, también el comandante de las Fuerzas Militares, el general Elder Giraldo, también el comandante del Ejército Nacional, el general Ospina, y otras especialidades como de la Fuerza Aérea y de la Armada. Allí se está llevando a cabo este Consejo de Seguridad por los últimos hechos violentos que se han presentado, como el que sucedió el día de ayer, un ataque violento contra una patrulla de la policía donde murieron 3 personas, 2 uniformados y una civil. Hay que tener en cuenta que esta mañana el ministro de Defensa visitó a algunos de los heridos policías que resultaron en medio de este ataque. Aún se desconoce quién perpetró este ataque terrorista, si fueron las disidencias de las FARC o el ELN que hacen presencia en esta región. En el siguiente informe les contamos cómo sucedió este violento hecho. Impresionante video del momento exacto del atentado terrorista que cobró la vida de 3 personas en Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo. Dios mío santo, qué pesar con esa gente. Rechazo la acción terrorista en Tibú, Norte de Santander, en contra de la vida de nuestros policías. Un abrazo de solidaridad para las familias de las víctimas de este atroz hecho. Este acto criminal no quedará en la impunidad. Inicialmente y preliminarmente, en ese sector delinquen 2 estructuras de crimen organizado, el GAOR 33 y el ELN. Las víctimas de este ataque son una mujer que transitaba por el lugar, el subintendente de la Policía Nacional, Ángelo Raúl Martínez Arévalo, de 31 años de edad, y el patrullero Andrés Hidárraga Orozco, de 37 años. Además, otros 8 civiles y 5 uniformados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al sufrir un trauma cráneoencefálico. Condenamos enérgicamente el ataque terrorista contra la policía y la población de Tibú, Norte de Santander, que dejó 2 uniformados y una mujer muertos luego de un atentado con explosivos. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones por información que ayude a capturar a los responsables. En pocos minutos habrá declaraciones del jefe de la cartera de defensa, Iván Velásquez, sobre las medidas para esta región del país, especialmente en el Catatumbo. También les contamos que los indígenas han rechazado estos actos violentos y le han hecho un llamado especialmente al presidente de la República, Gustavo Petro, para que tome medidas efectivas, para que paren las masacres, los homicidios y también los ataques contra los líderes sociales. Yo creo que ya no podemos seguir poniendo más muertos en este país, azotado por décadas, por muchos años de violencia. Gustavo Petro no se deje llevar por aquellos que quieren, por esa ultraderecha que quieren ver este país incendiado. Por eso nosotros estaremos movilizados el domingo 28 en el municipio de Tibú. Y si nos toca que ir hasta Bogotá, lo vamos a hacer. Una movilización masiva que anuncian para este domingo 28 de mayo por parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo. También están pidiendo que se retome el cese del fuego con las disidencias de Iván Mordisco. Vemos con inmensa preocupación el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de suspender de manera temporal el cese bilateral de fuego pactado con el Estado Mayor Central de la FARC. Sin duda alguna, así sea temporal esta suspensión, traerá como consecuencia que se incrementen las acciones militares en nuestra región y el país.
Estaremos atentos a las conclusiones de este Consejo de Seguridad que se lleva a cabo en norte de Santander, especialmente en la ciudad de Cúcuta, en la Brigada 30 del Ejército. Desde el norte de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1, CMI. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció hoy que en las próximas 12 horas se empezará a restablecer el servicio de gas en el suroccidente del país tras la alerta en Cerro Bravo. Juan Alberto Giraldo con el reporte. Juan Alberto. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Cerro Bravo, en el sitio donde el incendio interno ha causado grandes dificultades en lo que hace referencia al abastecimiento de gas domiciliario y vehicular al suroccidente del país. Aquí estuvo la ministra Irene Vélez y esto fue lo que dijo con respecto al restablecimiento del servicio para esta zona del país. El principal mensaje preventivo para todas las familias, hospitales, instituciones de educación, restaurantes, es cerrar las válvulas. El día de hoy, 25 de mayo, en las próximas 12 horas, recuperaremos el servicio de gas para la ciudadanía, es decir, usuarios tanto residenciales como comerciales. A todos ellos les indicamos ya mismo ir y asegurarse que tienen estufas cerradas, gasodomésticos cerrados, válvulas cerradas. Más o menos en 12 horas, alrededor de las 9 de la noche, comenzará también la recuperación del servicio de gas para los usuarios que son industriales. Entonces, para que esta recuperación del servicio sea segura para todos los colombianos, necesario que tomemos estas medidas de cerrar las válvulas y estar en permanente comunicación con quienes son los distribuidores de cada uno de los departamentos y municipios. Durante estos días de fallas en el servicio de gas natural, los comerciantes en el Valle del Cauca resultaron ser los más afectados. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Cómo está mitigando esta situación el sector comercio en el departamento? Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, durante el desabastecimiento del servicio de gas natural, los caleños se reinventaron para no cesar sus actividades cotidianas sin este servicio. Así lo ha hecho uno de los gremios más golpeados por esta situación. Sin duda, el sector gastronómico del Valle del Cauca es uno de los gremios más afectados por la suspensión del servicio de gas natural. Sin embargo, los propietarios de restaurantes en la capital vallecaucana han buscado alternativas para continuar brindando su servicio a los caleños. Pues en este momento improvisamos con leña, pero realmente cambiar de gas natural a gas propano no es tan sencillo porque toca hacer modificaciones en las estufas, que los chicleres son diferentes, las conexiones son diferentes, entonces tampoco es tan fácil hacer el cambio de un momento a otro. No obstante, estas medidas representan un aumento de costos para este gremio, sumado al alza injustificada de los precios de estos elementos sustitutos. Con el gas propano sí, porque una pipa no dura lo mismo que con el gas, una pipa, y más los costos que como lo subieron, de un momento a otro una pipa de 80.000 subió a 110, 120. El desabastecimiento del servicio de gas natural no solo ha afectado la cotidianidad de los habitantes del suroccidente colombiano, sino que también representa un nuevo impacto negativo a la economía de la región. Y cambiamos de tema porque fueron desarticulados dos grupos delincuenciales dedicados al microtráfico y al homicidio que afectaban la Comuna 4 de Santiago de Cali. La seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tras 8 meses de ardua investigación, logró la desarticulación de dos estructuras delincuenciales denominados los de la 40 y el Platanal. Además, se logró la captura de 15 delincuentes. 11 personas por orden judicial y 4 más en flagrancia. Esas personas son capturadas por los delitos de homicidio, tráfico y fabricación y porte de estupefacientes, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Estas dos estructuras venían confrontándose el año 2022 y 2023, generando homicidios y desplazamientos en esta comuna. Todo esto se daba bajo el liderazgo de dos delincuentes, la 40 bajo el liderazgo de alias Mayoma y el Platanal bajo el liderazgo de alias Charizá. Estas estructuras afectaban escenarios deportivos, sectores residenciales y entornos escolares mediante la comercialización e inducción al consumo de estupefacientes.
Hemos priorizado esas estructuras que están afectando las dinámicas escolares, que están afectando a nuestros jóvenes, que están generando deserción escolar e inmiscuyendo a nuestros jóvenes al consumo de estupefacientes. Mediante 32 diligencias de registro y allanamiento en 4 barrios de la capital vallecaucana, las autoridades lograron estas capturas, además de la incautación de 30.000 gramos de marihuana, 1.450 gramos de cocaína, 5.000 gramos de bazuco y un arma de fuego. Los capturados se encuentran vinculados en 6 acciones delincuenciales. Y en otras noticias, en las últimas horas se presentó la fuga de 10 de los 54 presos que se encuentran privados de la libertad en la estación de policía La Sultana, en el sector de Siloé, aquí en Cali. Afortunadamente, gracias a la rápida acción de las autoridades, hasta el momento ya se ha logrado la recaptura de 4 de ellos y 2 permanecen en centros asistenciales. Desafortunadamente, durante los operativos de recaptura y durante los enfrentamientos, 2 uniformados resultaron heridos con arma blanca y ya están siendo atendidos en centros médicos. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Tragedia en la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de San Luis, Antioquia. 4 niños que salieron de su casa a estudiar fueron atropellados por un camión. 2 de los menores fallecieron y los demás son atendidos a esta hora en un hospital de la zona. Todos son integrantes de una misma familia. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos acaban de confirmar que los 2 menores sobrevivientes serán trasladados hacia la ciudad de Medellín al Hospital General. Su pronóstico en este momento es reservado, pero la tragedia: 2 niños, primitos, que iban a estudiar, fueron embestidos por este vehículo y fallecieron. Las autoridades han confirmado que por ahora no se han reportado novedades mecánicas en este camión que era conducido por una mujer. Se investiga un posible microsueño. Desde Noticentro 1 CMI le enviamos un abrazo de solidaridad a sus familias y aquí está la historia. Fue una mañana gris en San Luis, Antioquia. 6 niños salieron a estudiar, pero 4 fueron embestidos por este camión. Los minutos de terror se convirtieron en gritos de auxilio. La comunidad desesperada intentó auxiliarlos, pero lo peor estaba por venir. Los primos Jason Farley Ciro de 9 años y Juan Esteban Ciro Pamplona fallecieron y los otros 2 de 6 y 10 años sobrevivieron y son atendidos a esta hora en un centro asistencial. Inmediatamente se activa el protocolo en el hospital y el cuerpo de bomberos allí. Llegamos al sitio y se encuentra un camión que, de acuerdo a la información suministrada por la conductora, al parecer pierde los frenos. Desafortunadamente impacta 4 menores de edad que se dirigían a la institución educativa La Josefina, donde estudian. El camión que ocasionó el accidente al parecer era conducido por una mujer y se investiga un posible microsueño. El vehículo cubría la ruta Bogotá-Copacabana. Cambiamos de tema porque varias organizaciones sociales del departamento y líderes le enviaron una carta al presidente de la República en la que hacen una radiografía sobre la difícil situación de inseguridad que se está atravesando para ejercer su labor. A través de esta carta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez, la Fundación Sumapaz hace una radiografía de la escalada violenta de la que han sido víctimas decenas de líderes sociales en el país y la incertidumbre por la falta de garantías para ejercer su labor en sus ciudades. En el documento solicitan de manera urgente una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en Antioquia y otras regiones del país. Esta situación de crisis humanitaria y violencia política, violencia sistemática contra los defensores y las defensoras de derechos humanos nos indican la necesidad y nos ayudan a entender que se requiere con urgencia una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Piden que sea presidida por funcionarios del alto gobierno, el fiscal general de la Nación, la procuradora general de la Nación, el director de la Unidad Nacional de Protección y el defensor del pueblo.
Las autoridades entregaron un informe parcial del sismo de 4.2 en los límites del Urabá antioqueño y Chocó. Según el informe que se ha entregado en las últimas horas, el Palacio Municipal y algunas viviendas de Necoclí con agrietamientos sufrieron algunos daños que no comprometen por ahora la infraestructura. Además, en el corregimiento Las Changas también se reportaron algunas grietas en las vías y en una zona volcánica. Las autoridades insisten que por ahora no hay un riesgo de una emergencia peor, sin embargo, continúa el monitoreo en estas zonas, donde también en límites con el departamento de Chocó se sintió muy fuerte y hay caída de algunos muros que por ahora no revisten personas heridas. Información a esta hora desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, fuertes lluvias en Bogotá. A sanción presidencial, la ley Dejen de Fregar, que regula las llamadas de bancos y entidades de servicios a los usuarios. La ley, conocida coloquialmente como Dejen de Fregar, del conservador Juan Carlos Wills, establece horarios para las llamadas de cobros y oferta de servicios. Solamente lo pueden contactar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 a 3 de la tarde. No solamente las financieras que llaman a cobrar, que llaman a ofrecer productos y servicios, sino todos los de bienes y servicios. Además, plantea límites en los contactos a los usuarios. Por un solo medio, durante toda la semana no lo pueden volver a contactar. La ley plantea multas para quienes incumplan lo aprobado. Son multas económicas en donde llegan, donde la superintendencia lo que hace es efectivamente sancionar con multas a estas entidades. A la iniciativa solo le falta la firma del presidente de la República para hacer una realidad. En Bogotá cada año se matriculan más de 60.000 motos y en el mismo tiempo se inmovilizan 54.000. Por cada 10 motos matriculadas en Bogotá, 9 se van para los patios. La inmovilización de estos vehículos ha crecido significativamente. Mientras al día se inmovilizan 69 carros, cuando se trata de motos la cifra sube a 137. Es mucho más rentable para el distrito, pero más que para el distrito, para el concesionario, llevarse las motos, porque una grúa se puede llevar 6 motos y cobra 1.200.000, y se puede llevar un carro y eso es 288.000 pesos. En el último año se han inmovilizado 54.595 motos, la mayoría por mal parqueo o por no portar los documentos completos. El concesionario hace lo que bien se le viene en gana, es decir, no hay una coordinación con la Secretaría, sino que él va por la ciudad levantando motos y levantando vehículos. Esa es la verdad. Llama la atención el criterio con el que se están haciendo las inmovilizaciones en Bogotá, pues la mayoría se concentran en las localidades colindantes a los patios de movilidad, como Fontibón y Engativá, sin que sean los lugares con mayores problemas de movilidad. Fontibón, que es una localidad pequeña, es la segunda y Engativá es la tercera. Y una localidad tan lejos de los patios como es San Cristóbal es la última en inmovilizaciones. Yo sí creo que ahí se está pensando en un negocio y no en hacer un control efectivo y una prevención para la movilidad. Sacar un carro de los patios se está demorando entre 3 y 5 días en promedio. Sobre el pago de la grúa, la concesión establece que el cobro es individual, independientemente si el vehículo es trasladado con otros automotores en la grúa. En lo corrido del año, 78.000 millones de pesos se han recaudado por concepto de comparendos en Bogotá. En Bogotá se registran fuertes lluvias en las últimas horas. En la zona de Calatrava hay fuertes inundaciones. Angélica Arango con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Tal como lo habíamos reportado aquí en Noticentro 1 CMI, hasta el próximo sábado se van a presentar fuertes lloviznas en la capital del país, sobre todo en horas de la tarde y más fuerte en horas de la noche. Hoy amanecimos con varios puntos de inundaciones. Precisamente nos encontramos en uno de estos aquí en el retorno de la avenida Boyacá con calle 26. Pues como ustedes pueden ver, los vehículos tienen que pasar despacio para evitar cualquier accidente. Justamente en horas de la mañana estuvimos en el sector conocido como Calatrava, en el norte de Bogotá, en donde se presentó una fuerte inundación y espejo de agua que se llevó a cabo varios minutos de recuperación de este espacio. Incluso varios autos y motocicletas quedaron atrapados en este lugar.
Fuertes lluvias se presentaron en diferentes puntos de la capital del país. Uno de los más críticos fue en el sector conocido como Calatrava, en inmediaciones de la obra que se adelanta en la avenida El Rincón, en el norte de Bogotá. En el tramo de la 127A entre Boyacá y Ciudad de Cali se tuvo una redacción con los cuerpos de bomberos para destapar completamente los desagües, con el Instituto de Desarrollo Urbano por las obras y con el acueducto de Bogotá. Se encontraron algunos vehículos que quedaron aquí emposados, los cuales ya hicimos retiro de los mismos y estamos garantizando ahorita las condiciones de movilidad con el grupo operativo de gestión y los agentes de la Secretaría. En medio de estas afectaciones, una mujer embarazada fue auxiliada por parte de los agentes de tránsito mientras se dirigía a un centro de salud. Se espera tener control de estas situaciones. Ya estamos articulados con el Instituto de Desarrollo Urbano, con el contratista, con el interventor, con el acueducto y bomberos, atendiendo especialmente este punto para hacer el monitoreo y seguimiento y acompañados obviamente del IDIGER. Según el IDEAM, las lluvias se presentarán hasta el próximo sábado con mayor intensidad en horas de la noche. Cambiamos de tema porque la Policía Metropolitana de Bogotá dio captura a 6 personas que se dedicaban al microtráfico y porte de armas ilegales en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, afectando los entornos cercanos, tales como instituciones educativas y parques. ¡Arriba, arriba! En el barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 6 personas por microtráfico y por porte de armas. Los sujetos han estado intimidando a los residentes del sector y utilizando las viviendas para el almacenamiento, comercialización y dosificación de sustancias estupefacientes. Una estructura criminal que se dedicaba a realizar la comercialización y tráfico local de estupefacientes. Se logra a través de diligencias de allanamiento y registro, importante incautación de 5 armas de fuego, 4 por porte ilegal. Además, se incautaron más de 100 cartuchos de diferentes calibres, dinero en efectivo y sustancias psicoactivas como bazuco y marihuana. Los delincuentes estaban afectando entornos escolares y parques que limitan con este sector. Finalizamos con esta información, pues hablamos con la hija de una mujer que asegura que 3 miembros presuntamente de la Secretaría de Salud, que estarían con el uniforme respectivo y el carnet de identificación, entraron hasta su hogar en donde tienen 2 personas con discapacidad para hacerles un chequeo y en medio de este procedimiento aprovecharon para hurtar sus pertenencias. Se presentó un insólito caso en el barrio Bosque Popular, cuando una mujer se encontraba sola en su casa cuidando a 2 personas en condición de discapacidad. A su puerta se acercaron 3 mujeres plenamente identificadas a nombre de la Secretaría de Salud para hacer un chequeo de los pacientes. En ese momento entran a mi mamá adelante para hacerle preguntas sobre el peso, historia clínica y demás información sobre las personas en condición de discapacidad. No le permiten echar llave en la puerta y pues en un momento le empiezan a asustar, decir que las personas en condición de discapacidad se encontraban en vulnerabilidad, que la iban a denunciar y distraen a mi mamá pidiéndoles que les muestre el espacio de donde hacen ejercicio. La mujer asegura que en ese momento se sintió mareada y confundida por las 3 mujeres que se hacían pasar por una médico, una enfermera y una psicóloga. Creemos que en ese momento entran a mi cuarto, toman mi computador, lo meten en una maleta que traen junto con dinero que también teníamos al lado del computador. Salen corriendo de la casa y la otra persona que estaba distrayendo a mi mamá sale corriendo también con las historias clínicas que mi mamá le estaba mostrando. Las mujeres en ese momento se suben al carro gris y emprenden la huida. Y fue en ese momento cuando las mujeres contactaron a las autoridades y esta fue su respuesta. Nosotros ese mismo día llamamos a la policía, quienes llegaron y hablaron con mi mamá, pero lo que hicieron fue como burlarse respecto. Las víctimas piden una respuesta a las autoridades y dan a conocer este nuevo modus operandi que se está presentando en la capital del país. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Angélica. La Contraloría encontró una irregularidad por 1.493 millones de pesos en un contrato del Ministerio de Defensa ejecutado durante la administración de Diego Molano Aponte. Ana María Cuesta con la información. Buenas tardes. Bianca, buenas tardes. La saludo desde la Contraloría, pues el ente de control acaba de determinar una irregularidad en unos contratos que suscribió el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, con una empresa llamada Alotrópico SAS, empresa que estaba conformada por 3 de sus allegadas. El contrato tenía como propósito una estrategia de comunicaciones que se llamaba Transformar Comunicando, que planteaba el objetivo de transformar los imaginarios de la sociedad. Escuchemos las declaraciones del Contralor Delegado para el sector defensa.
El hallazgo más importante es un hallazgo fiscal, con connotación fiscal, disciplinaria y penal, por 1.493.500.000 pesos, ¿sí? Que tiene que ver con la contratación de unos servicios profesionales en cabeza de una compañía denominada Alotrópicos, en su momento, hoy La Triada, cuyo objeto podía desarrollar el personal de la planta del Ministerio de Defensa. Es decir, hay una nómina paralela innecesaria. La estrategia del Ministerio en ese momento era transformar comunicando, ¿sí? Pero como bien lo señala el informe, transformar imaginarios a partir de productos que son de uso común en las comunicaciones no tiene sentido. Con esta irregularidad que detectó la Contraloría y que consignó en una auditoría, serán remitidos los informes a los organismos de control, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Ana María. Ofensiva contra presuntos agresores sexuales en Bolívar dejó la captura de 5 personas, 2 de ellos en flagrancia. Tatiana Rodríguez con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Hay un caso en particular del cual las autoridades han entregado los detalles y es de un hombre de 52 años de edad que abusaba de su propia hija. La abusó durante 3 años y además de 3 sobrinas más. De acuerdo con las autoridades, los abusos se cometieron contra menores entre los 8 y 11 años de edad. Los victimarios eran cercanos a la familia, entre ellos un hombre de 52 años de edad que abusó de su propia hija durante 3 años en el municipio de Manaure, en La Guajira. El que venía cometiendo el hecho era su propio padre y asimismo habían sido afectadas 3 sobrinas. La menor, ya cansada de estas situaciones que se venían presentando durante aproximadamente 3 años, le cuenta a su prima y ella también había sido vulnerada por este sujeto. Es de notar que ellos convivían en una misma habitación y las sobrinas ocasionalmente iban a este lugar y ahí donde se presentaba la situación, se presentaba en horas de la noche donde hacía los tocamientos. De las 5 capturas realizadas por las autoridades, 2 se dieron en flagrancia. La mayoría de las personas detenidas son mayores de 50 años. Estas personas fueron judicializadas por acceso carnal violento, acto sexual con menores de 14 años. También se logró judicializar por demanda de explotación sexual con menor de 18 años. Otro de los casos informados por las autoridades se registró en San Juan Nepomuceno contra una menor de 9 años a quien una persona conocida con el alias de Carro Mulero le ofreció 2.000 pesos a la niña para que ésta se dejara tocar sus partes íntimas. Todas estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía y están a la espera de que se resuelva su situación judicial. De acuerdo con las autoridades, durante este año van 107 denuncias de abusos sexuales, de los cuales 46 obedecen a menores de edad. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. 4 niños han muerto en Atlántico en accidentes caseros y en actividades familiares. En el último mes, el ICBF hizo un llamado a los padres a la prevención. Jorge Castro con el reporte. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Son hechos infortunados que se han presentado en Barranquilla, pero también en los municipios de Puerto Colombia, Candelaria y Palmar de Varela. El Bienestar Familiar ha pedido a los padres de familia estar atentos a los pequeños. Un niño que murió producto de las quemaduras al caerle agua hirviendo en Barranquilla. Otro ahogado en una piscina en Palmar de Varela. Un tercero asfixiado al tragarse una semilla de una fruta en el municipio de Candelaria. Y el más reciente, ahogado en playas de Puerto Colombia. Son los 4 casos de menores que han perdido la vida en el último mes en Atlántico. Los 3 primeros tenían 1 año de nacido. Son episodios por los que el Bienestar Familiar llamó la atención de los padres para estar atentos a los menores. Quitarle la vista a un niño significa colocarlo en un nivel de riesgo mayor. Es la invitación a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias, que el cuidado de los niños es permanente, no podemos descuidarnos, hasta en los propios brazos puede ocurrir un accidente. Uno de los casos ocurrió en la zona de Miramar, con un niño que estaba acompañado de sus padres y en un descanso desapareció. Su cuerpo fue encontrado un día después.
Y esta mañana nos levantamos temprano, como a las 5, iban a ser las 5, cuando llegamos allá buscamos y lo que lo encontramos vimos nosotros, el papá y yo. También se ofreció la línea 141 del bienestar familiar para la atención de casos que afecten a la población infantil. En este mismo sentido, el bienestar familiar anunció acompañamiento a las familias que han sufrido la pérdida de estos niños. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Un ataque armado en Nagano, Japón, dejó como saldo 3 personas muertas y varias heridas. Un hombre armado con un arma similar a un rifle de caza y un cuchillo causó hoy la muerte de 2 policías y de una mujer, además de heridas a otras personas en una localidad de Nagano en el centro de Japón. Cuando la policía acudió al lugar de los hechos, el sospechoso abrió fuego con el rifle de caza y a continuación huyó y se atrincheró en un edificio. Un testigo dijo que una mujer se había caído cuando era perseguida por el sospechoso, que entonces la apuñaló y disparó a 2 policías. Los 3 fueron transportados a un hospital cercano donde se declaró muerta la mujer y los 2 policías murieron luego. Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre con ropa de camuflaje, sombrero, máscara y gafas de sol. Pidieron a los residentes de la zona que permanezcan en sus casas ante el riesgo de que se produzcan más disparos. Japón cuenta con uno de los índices de homicidios y de incidentes con armas de fuego más bajos de todo el mundo. Rusia firmó un acuerdo que da luz verde al despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, un hecho que representa una clara amenaza para la seguridad de Europa y que pondrá aún más en peligro la seguridad de Ucrania. Moscú y Minsk formalizaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia con la firma de un pacto por parte de los ministros de defensa de ambos países, Sergei Shoigu y Víktor Yernin, el cual define el procedimiento para el mantenimiento de estas armas en una instalación de almacenamiento especial en territorio bielorruso. Shoigu aseguró que Moscú mantendrá el control sobre estas armas y reiteró que convertir a Bielorrusia en un país nuclearizado cumple con las obligaciones legales a nivel internacional. La medida formaliza el acuerdo alcanzado anteriormente por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo Alexander Lukashenko, quienes consideran que la medida está motivada por la hostilidad de Occidente. Las críticas al pacto no se hicieron esperar y varios sectores consideran que con esta acción Putin profundiza el uso indiscriminado del territorio de la antigua República Soviética gobernada por su aliado, además de que representa una amenaza para Europa y pondrá aún más en peligro la seguridad de Ucrania. Los mercenarios del grupo Wagner comenzaron el repliegue de sus tropas en Bakhmut y cedieron sus posiciones al ejército ruso. Esto tras casi 10 meses de férreos combates que costaron miles de vidas y que, según el jefe de la fuerza paramilitar al servicio de Vladimir Putin, sus efectivos cumplieron su misión y se retirarían a los campos de entrenamiento en zonas de la retaguardia para descansar, mientras mantuvo su tono crítico contra el Ministerio de Defensa al advertir que le dejarán municiones y hasta raciones de comida a las tropas regulares rusas. El expresidente Donald Trump no desaprovechó los problemas técnicos que experimentó el lanzamiento de campaña presidencial del ultraconservador Ron DeSantis, quien experimentó un verdadero fiasco al intentar hacer su acto en directo desde Twitter y con la presencia de Elon Musk. Trump se burló de quien se perfila como su mayor rival, advirtiendo que la forma en la que manejó su anuncio manejará el país, mientras aseguró de manera irónica que se alegra de que haya entrado a la carrera por la candidatura republicana, ya que ahora tendrá que vivir la experiencia completa de ser atacado por lunáticos de la izquierda radical estadounidense. La inmigración marcó un nuevo récord en el Reino Unido durante 2022, en un momento en el que el gobierno británico se encuentra bajo creciente presión para reducir las llegadas de extranjeros. La Oficina de Estadísticas Nacionales informó que el año pasado la inmigración neta en el Reino Unido alcanzó la cifra récord de 606.000 personas. Aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.